compañeros presidentes, un saludo cordial para todos ustedes. Quiero saludar también y agradecer el trabajo de nuestro asambleísta por el Azuay, Juan Cristóbal Llorede, en esta tarde, un espacio importante en el que él quiere exponer una propuesta de ley importante. Ya habíamos conversado en días y en semanas anteriores, hace algunos meses incluso, sobre la propuesta de reforma a la ley 047. Juan Cristóbal ha estado trabajando en todo en este tiempo, en este proyecto de ley, socializando en el territorio, y claro, los gobiernos parroquiales no podemos estar fuera de los mismos sin ser considerados, sabiendo que estamos en el territorio, sobre todo quienes estamos en el área de influencia de las hidroeléctricas. Es importante recalcar que es una ley que durante mucho tiempo ha tenido exento a los gobiernos parroquiales. Quienes han estado participando de las utilidades han sido las municipalidades, más quienes estamos en el territorio y quienes necesitamos, como los gobiernos parroquiales, al invertir en el territorio, no hemos sido considerados de los mismos. Sin más preámbulo, más bien, y dándole la bienvenida y el agradecimiento siempre por tenernos presente, le quiero dar la bienvenida a nuestro asambleísta por la provincia de La Azuay, el doctor Juan Cristóbal Llorede. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero empezar saludando con usted, señora presidenta, y también con los diferentes presidentes vocales de los gobiernos autónomos parroquiales descentralizados. Gracias por la posibilidad que nos brindan de estar en este espacio conjuntamente con CONAGOPARE. Quiero saludar también la presencia. Seguramente se van a ir integrando otros colegas asambleístas de la Azuay, porque yo debo decirles que, si bien es cierto, esta ha sido una iniciativa que le hemos venido impulsando desde nuestra curul, pero ha contado desde el primer día con el respaldo y el apoyo de los asambleístas de la Azuay. También he tenido contacto con los asambleístas de Cañar y también con algunos asambleístas de Morona Santiago. ¿Por qué es importante decirlo esto? Porque al margen de las banderas políticas, yo creo que cuando se trata de recursos para nuestra región, creo que hay que sumar todas las voluntades, independientemente de las banderas políticas, porque de eso mismo se trata. Incluso aquí yo reconozco la diversidad que existe en el CONAGOPARE. Presidentes de diferentes gobiernos parroquiales autónomos, de diferentes partidos, tendencias políticas, ideológicas, que a la postre terminamos coincidiendo, digamos, en la posibilidad y en la voluntad de poder llevar adelante este tipo de iniciativas, de reformas que sobre todo benefician a nuestra región, benefician a nuestra provincia y, por supuesto, a ustedes como autoridades que en su gestión hoy se ven limitados, sobre todo con recursos. Han existido y hemos estado también pendientes de los recortes que se han dado en los últimos años, señora presidenta y presidentes. No es desconocido para nosotros ni ajeno. Es más, en los últimos presupuestos, debo decirles, en la Asamblea Nacional no se han aprobado. Por lo menos los dos o los tres últimos presupuestos no se han aprobado por la Asamblea Nacional precisamente por eso, porque primero se incumplen algunas reglas macrofiscales en lo concerniente a las preasignaciones en educación, salud, y al mismo tiempo es evidente que hay una disminución en los recursos, sobre todo para los gobiernos autónomos descentralizados, más allá de los retrasos que ya son conocidos por ustedes más que por nadie. Con ese antecedente, señora presidenta, no sé si es que le permiten, tal vez, estimado Giovanni, a Sofía Arizaga para que pueda compartir una presentación que tengo para ustedes. No me voy a demorar mucho, señora presidenta, más bien quiero socializar con Claro que ustedes. sí, con mucho gusto, Juan Cristóbal. Listo, Sofía, si me ayuda confirmando si ya puede compartir la pantalla. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Janecita, señoras y señores presidentes. Bueno, la idea de este proyecto de reforma a la ley 047
es precisamente porque es la ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua. Son las provincias que se benefician por la venta de energía eléctrica. Esta es una ley de larga data, digamos, de la década de los 90, y es de las pocas leyes que sobrevivió, digamos, a la Constitución de Montecristi y al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Son de las pocas leyes que quedaron, digamos, establecidos asignaciones que puedan ser utilizadas en función de qué. En función precisamente de la generación eléctrica. Cuando se construye el proyecto Paute Molino, precisamente se establece que parte de los ingresos que generan esa central hidroeléctrica y también Agoyán en la provincia de Tungurahua, precisamente puedan establecer parte de sus rentas en favor de los gobiernos locales de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y de Tungurahua. Avancemos, por favor. Bueno, para nadie es desconocido, la zona 6 es una zona rica no solo en agricultura, en ganadería, sino también lo que se necesita es buscar los recursos necesarios para mantener esos recursos naturales que no son renovables y precisamente el gran caudal que aporta la generación eléctrica precisamente proviene de las zonas altas en las cuales tenemos una diversidad de flora, de fauna, pero sobre todo lo que se necesita en un momento determinado para poder sostener esa generación eléctrica es garantizar los recursos en nuestro ecosistema para las presentes y futuras generaciones. Por eso, inclusive, parte del objeto de esta ley tiene que ver, señora presidenta y compañeros, colegas asambleístas y compañeros presidentes, tiene que ver precisamente con invertir esos recursos en obras de infraestructura, que ya lo vamos a ver más adelante, y también en temas de remediación ambiental y de sostenimiento medioambiental. Avancemos, por favor. ¿Cuál sería la propuesta de nuestra ley de reforma, la ley 047? La ley 047 actualmente establece que la venta de energía eléctrica de Paute, en el caso de la región 6, en el caso del centro del país de Tungurahua, es Agoyán. En el caso me voy a centrar exclusivamente en el caso de nuestra región. Debo decirles también que hay asambleístas de Tungurahua que nos están apoyando también en esta iniciativa, por lo tanto, yo no puedo dejar de desmerecer la voluntad que han existido, más allá, insisto, de las banderas políticas. Esto no se trata de una línea partidista, sino más bien de poder garantizar los recursos que por justicia necesita nuestra región para salir adelante. ¿Qué es lo que establece actualmente la ley? La ley 040 establece que el 5% de venta de energía eléctrica de Paute se distribuye de la siguiente forma. El 60% de ese 5% va para los municipios de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, para los gobiernos municipales. Ese 60% del 5% de facturación de venta de energía eléctrica de Paute. Y el 40% restante va hacia el CREA. Pero el CREA, como ustedes saben, desapareció hace algunos años atrás, y quien ha absorbido, digamos, las competencias que tenía el CREA en un momento determinado, según la ley, es la Secretaría Nacional de Planificación, las SEMPLADES. Pero básicamente, digamos, esos recursos no tenemos evidencia clara de que hayan regresado nuevamente a la región, a Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Dentro del tratamiento de esta ley, yo sí voy a pedir la comparecencia y aprovecharé para comprometerles también para que ustedes puedan ser parte de las comparecencias en la Asamblea, pero sobre todo voy a pedir la comparecencia de la Secretaría Nacional de Planificación para que nos dé cuenta de qué ha pasado con esos recursos, dónde están, o si es que efectivamente esos recursos, como se sostiene de parte de algunos alcaldes, está pendiente todavía de asignar a la región. Eso es lo que está actualmente. ¿Qué es lo que estamos planteando en nuestra propuesta? Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina nosotros estamos planteando que del 5% de venta de energía eléctrica ya no sea solo de Paute, sino que sea de Sopladora, de Minas San Francisco, de Mazar Dudas, y en el caso del norte del país, digamos de Agoyán, de San Francisco, Pucará, Píllaro y Tizayambo. Esos recursos irían para Tungurahua, y en lo que nos corresponde al caso de la región 6, se utilizaría la venta, el 5% de venta de energía eléctrica de Paute, de Sopladora, de Minas San Francisco y de Mazar Dudas. ¿Y cómo se distribuiría? Se distribuiría de la siguiente forma. El 60% no les tocamos a los municipios. En realidad, esa es una asignación que ya han estado recibiendo año a año.
se lo hace en 3 pagos, 4 trimestrales en realidad, de alrededor de $129,000 que recibe cada municipio de la región 6, solo del caso de la venta de Paute. Ahora le estamos incorporando las 3 centrales hidroeléctricas adicionales que se construyeron en el gobierno anterior. Ahora bien, ¿qué pasa con ese 40% que antes iba al CREA? Nosotros estamos planteando que de ese 40% que antes iba al CREA, un 20% de toda la generación eléctrica, del 5% de venta de energía eléctrica, vaya hacia los gobiernos provinciales de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, es decir, hacia las prefecturas, que tienen a su cargo la competencia también, digamos, de reactivación económica. Creo que son recursos que pueden ayudar sobre todo a la reactivación económica en las zonas en las cuales necesitamos sobre todo conservar las fuentes hídricas, los páramos, porque en esas zonas son las zonas de recarga hídrica y la gente lo que está pasando en este momento es que se dedica a, digamos, a ampliar la frontera agrícola y esos recursos pueden canalizarse para tener unas medidas compensatorias, digamos, para que no suceda aquello. Y el otro 20% estamos planteando que se pueda dividir para los gobiernos parroquiales autónomos de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Sería el 20% del 5% de toda la facturación eléctrica de las centrales de Paute, de Mina San Francisco, de Mazar y de Agoyán. Más o menos así quedarían los textos, estimada presidenta. Por favor, la siguiente. Los textos de la reforma quedarían de la siguiente manera. Bueno, el artículo 1, actualmente la ley 047 es una ley muy cortita, es muy cortita, me parece que tiene 4 artículos. La ley 047 va a quedar de la siguiente manera. Bueno, a partir, no hemos tocado porque esto está a raíz del año 1990, el presupuesto del Estado se establecerán en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morón, eso sería, digamos, cómo quedaría el artículo 2. Vamos al artículo 3. El artículo 3 tiene que ver más que todo con la provincia de Tungurahua. Ahí se incorpora también los recursos de las otras centrales que se construyeron, sobre todo en los últimos años, para que también puedan ser distribuidos en el caso del Consejo Provincial de Tungurahua y también los municipios de Tungurahua. Ahí no hemos tocado mayormente, simplemente lo que hemos hecho es incorporar las otras centrales hidroeléctricas. Lo que sí estamos estableciendo, estimada presidenta y señores presidentes, es la obligatoriedad de utilizar esos recursos no en gasto corriente, sino lo que estamos planteando es que esos recursos sirvan exclusivamente para la realización de obras de infraestructura y en programas de forestación, de reforestación, de cuidado, de saneamiento y remediación medioambiental y acuífera. ¿Por qué? Porque esos recursos se obtienen precisamente de la generación eléctrica y lo que nosotros queremos es precisamente a través de esta ley buscar esa preservación del medio ambiente que nos permita seguir teniendo los recursos hídricos para poder alimentar todo el potencial energético que tenemos aguas abajo del río Paute, ¿no? Y también para la cuenca del Cubones. Entonces, digamos, esa sería una regla, digamos, de la ley que se está planteando, no utilizar en gasto corriente, más sin embargo, sí para obras de infraestructura. Dentro de las obras de infraestructura están evidentemente los temas de vialidad, los temas de infraestructura que se necesitan en las zonas en las cuales sobre todo tienen injerencia los temas medioambientales también. Avancemos hasta el final. Y bueno, aquí estamos actualizando la ley porque el artículo 4 habla del Instituto Ecuatoriano de Electrificación. INESEL, pero el INESEL ya terminó, ya no existe, digamos. Entonces aquí estamos planteando que el Operador Nacional de Electricidad, la CENACE, remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas las bases de cálculo sobre las cuales se fijarán las asignaciones que hacen referencia a los artículos pertinentes. Es una reforma muy chiquita, señora presidenta. Yo debo decirles, y seguramente tendremos que afrontar algunos cuestionamientos desde distintos actores o sectores. Yo por eso estoy planteando que esta ley sea albergada desde
no solo desde de los legisladores de Azuay, Cañar y Morona Santiago, que insisto, debo reconocer la voluntad que hemos tenido para avanzar en este mismo camino de construcción colectiva, sino también lo que necesitamos, señora Presidenta, es el respaldo y el apoyo político de los diferentes representantes, actores locales, gremios, gremios de los sectores productivos, las autoridades locales. Ya hemos tenido la posibilidad de reunirnos con los prefectos, bueno, de Azuay, he conversado por teléfono con el prefecto de Cañar, hemos hablado también, y hoy en la noche vamos a tener una reunión con los alcaldes del AME Regional 6, es decir, de Azuay, Cañar, Morona, Santiago. He hablado con el alcalde de Cuenca, he hablado con el gobernador, ayer el día lunes estuve con el gobernador, y precisamente yo les explicaba que no existe reserva constitucional ni legal sobre este tema puntual, porque, claro, la ley habla de asignaciones y la Constitución prohíbe crear otras preasignaciones, pero esta asignación sobrevivió precisamente a la Constitución de Montecristi, por lo tanto no habría por qué objetarle esta iniciativa. Aquí no estamos preasignando nada, simplemente estamos reformando lo que en un momento determinado iba hacia una institución que es Alcrea, hoy iría hacia los gobiernos parroquiales y hacia las prefecturas. Y estamos incorporando las otras centrales que se han actualizado gracias a la infraestructura que se construyó en los últimos años. Entonces, básicamente ese es el objetivo de esta reforma a la ley 047. Lo que buscamos a través de esta socialización, señora presidenta y compañeros presidentes, es buscar el respaldo, el apoyo. Aquí no estamos hablando de una iniciativa de un legislador, estamos hablando de una iniciativa colectiva con los diferentes compañeros y compañeras, colegas, asambleístas de las diferentes ciudades y provincias que se beneficiarían con estos recursos. Y el último, y con esto termino, señora presidenta, miren, este es un tema de justicia con la región, con el Azuay, con la región 6. Yo con San Envidia el otro día tuve que recorrer algunos parajes del centro del país. Estaba en Guamote y de Guamote salimos hacia la Payatanga. Cualquiera pensaría que esa era una vía de segundo, de tercer nivel, ¿no? Es una vía asfaltada con vías de primera. Y aquí no tenemos, digamos, y con San Envidia digo, y qué bueno porque exista esa vialidad en el centro del país. Si ustedes revisan la provincia de Tungurahua, de, de Chimborazo, hay gran parte de la vialidad rural, inclusive tiene asfalto, tiene servicios de calidad, digamos. Aquí lamentablemente, y bueno, yo no quiero hacer valoraciones políticas porque no es ese mi fin, pero en su momento no se logró hacer la infraestructura que la SUAY necesita, digamos, a nivel de la vialidad rural. Y quienes más que ustedes, los presidentes de las juntas parroquiales, de los gobiernos parroquiales autónomos, conocen la situación dura y difícil que estamos afrontando, no solo por el tema de recursos, sino nuestros agricultores, nuestros campesinos no pueden sacar muchas de las veces sus productos. Entonces, si aquí se produce cerca del 49%, menos del 50% del potencial hidroeléctrico para el país, ¿cómo puede ser posible que esos recursos no regresen precisamente hacia nuestra región? Y lo que estamos planteando tiene coherencia o guarda coherencia para poder garantizar precisamente ese recurso hídrico para las futuras generaciones y para que darle la vida que necesita estos proyectos hidroeléctricos, que serán medio siglo, un siglo más, el tiempo que necesiten, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, estimada presidenta, de este espacio. Más bien quedo abierto a sus inquietudes. No sé si algún otro colega o compañero o compañera asambleísta quiera también dar sus criterios y más bien agradecerles por el espacio que han tenido de poderme recibir en el seno del CONAGOPARE para poder expresar nuestra propuesta. Reiterándoles, señora presidenta, el respaldo que se necesita. El respaldo que se necesita más allá de las firmas que ya las tenemos para presentar esta ley. Yo sí quisiera pedirles sobre todo, si es posible, que nos acompañen incluso a la ciudad de Quito cuando tengamos que hacer la presentación de esta reforma, que vean que la región no está sola, que vean que la región efectivamente tiene el respaldo de sus autoridades y sobre todo esta es una lucha que busca sobre todo un amplio sentido de justicia con nuestra región que de alguna u otra forma se ha visto complicada, al menos en estos últimos años, con la entrega de recursos para el desarrollo de nuestros cantones, de nuestras parroquias y de nuestras provincias. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias por el espacio que nos han dado también. Cristo.
Gracias a usted. Tenía una duda ahí, como estoy con el internet un poco mal celular. Quería consultarle en la reforma de la ley de gobiernos parroquiales en el Azuay, para los gobiernos parroquiales que estamos en el área de influencia o para los gobiernos parroquiales en su totalidad en la provincia, ¿cómo estaría distribuido? Bueno, gracias, Janetita. Efectivamente, yo les planteé la posibilidad de que puedan ser todos los GATS parroquiales de la región, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Si en el debate de esta reforma a la ley se tiene que establecer, digamos, una priorización para los gobiernos parroquiales que están en la zona de influencia, habría primero que determinar técnicamente hasta dónde está la zona de influencia. Y segundo, como no tenía esa información, yo me permití colocar en la reforma precisamente que sean beneficiados todos los gobiernos parroquiales y también por otro criterio. Y el otro criterio que pesó es porque al final del día, las aguas que alimentan la cuenca del Paute y donde están las centrales hidroeléctricas, precisamente las zonas de recarga hídrica están en las zonas altas. Es más, ustedes pueden ver cómo en las zonas altas de las diferentes parroquias que son parte de la cuenca hidrográfica del Santiago, son las que ayudan con ese caudal, al igual que en la cuenca hidrográfica del Cubones. Ahí tenemos desde Chagli, baja todo el potencial hídrico hacia la zona de San Francisco. Entonces, por eso habíamos colocado que se distribuye entre todos los gobiernos parroquiales de la región. Sin embargo, en el debate yo les voy a invitar, por supuesto, a los miembros de Conagopar, de Azuay, de Cañar, de Morona, Santiago, para que puedan presentar sus observaciones, sus criterios, sus reflexiones con respecto a este proyecto de ley. Listo, Juan Cristóbal, muchas gracias. Más bien, compañeros, si tienen alguna duda sobre el proyecto expuesto por el asambleísta Juan Cristóbal, están ustedes en el uso de la palabra para que podamos tener clara toda la información respecto a este proyecto de ley. Sí, si me permite, señora presidenta, saludar a todos los compañeros y a usted, ingeniero Lloret, por acertada decisión de reformar la ley 047, que corresponde realmente a las centrales hidroeléctricas de nuestro país, en estos casos, en aquellos años de la central hidroeléctrica Molino Paute. Yo creo que es muy importante retomar nuevamente y reformar esta ley, o viceversa, y que se vaya tomando en cuenta realmente a las juntas parroquiales, donde que está realmente la gente que más lo necesita, en estos casos los recursos, que vaya a las juntas parroquiales. Lo que me queda es una duda dentro de la ley, es que sí se debe tomar en cuenta a las parroquias de cercanía de los embalses. En estos casos, yo hablo por mi parroquia, incluso de Amaluza, Guaraná, Tomebamba, las que estamos más cerca realmente a este embalsamiento del agua, y somos los más afectados dentro de la misma, de ir teniendo un poco más de consideración a estas juntas, sin desmerecer al resto de juntas parroquiales, que igual se lo merecen, pero realmente sí fuera bueno de ir tomando énfasis a las juntas parroquiales que estamos más cercanos al embalse Mazar. Es un poco, ingeniero Lloré. Muchas gracias, Julito. Un saludo a los amigos también de Amaluza, de la zona cerca al embalse. Sabemos que las necesidades allá también son acuciantes y también conocemos, y ese es parte de nuestro proceso de fiscalización, en cambio, que están pendientes, inclusive algunos recursos que SELEC sabía o solía darles a los gobiernos de cercanía en obras de compensación, y veo que no se está cumpliendo, digamos, adecuadamente. Es por eso que ya pedí al presidente de la Comisión de Biodiversidad que cuando vaya el ministro de Energía nos pueda dar el detalle de los valores y de los proyectos que están pendientes de financiar en la zona de influencia, precisamente de la central hidroeléctrica Mazar, del complejo hidroeléctrico.
Me parece importante la reflexión que hace Julio en el sentido de que se pueda, digamos, tomar en consideración quizás una asignación mayor, no sé, a las parroquias en las cuales tienen influencia directa dentro del proyecto hidroeléctrico. Sería sujeto a debatir. Yo encantado de la vida, no tendría ningún inconveniente en la medida en la cual se sustente técnicamente quiénes son los de cercanía o de influencia directa. Quizás ahí, no sé si el propio Ministerio de Energía o el propio Ministerio del Ambiente tiene la posibilidad de determinar cuáles son esos gobiernos de cercanía al complejo hidroeléctrico que podrían ser quizás beneficiados de una asignación mayor. Pero está abierto al debate. Este es un proyecto de ley, no está todavía avanzado y más bien yo quería agradecerles porque siempre hemos tenido con la presidenta de CONAGOPAR la apertura y hemos venido precisamente trabajando y conversando sobre estas inquietudes. Y hoy ya espero ir a la práctica, digamos, ¿no? Que se conviertan en ley. Y lo importante de este proyecto, ¿por qué tengo una premura en el tiempo? Porque es importante máximo presentarlo en la Asamblea Nacional la próxima semana, porque yo quiero que estas asignaciones ya estén disponibles para el próximo ejercicio fiscal, es decir, para el año 2022, es decir, que ustedes ya cuenten con esos recursos a partir del año 2022. Un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, salvo que sea económico urgente, se demora 30 días, pero hay proyectos de ley que se demoran muchos meses más. Por suerte, este es un articulado muy pequeño, digamos, son 4 artículos. Yo esperaría que hasta finales de noviembre podamos tener ya publicado en el registro oficial, por eso es importante también, primero, su apoyo, su respaldo, y es el respaldo político, insisto, más allá de las banderas políticas, pero sí es necesario que su impulso desde la vocería, desde el acompañamiento a este proyecto sea directo. Y lo segundo, yo aspiraría que máximo hasta finales del mes de noviembre podamos aprobar este proyecto de ley para que en las rentas del próximo año ya se incluya estas asignaciones conforme la reforma que ustedes están revisando. Eso nada más quería comentarles. Gracias, Julito, por su comentario también y su reflexión. Quizás algún presidente, algún representante de algún parroquial que quiera hacer uso de la palabra sobre el tema de la reforma de ley, por favor, hacérnoslo saber para darle la palabra. Al no haber más intervenciones, más bien, Cristóbal, yo quería agradecerle por esa cercanía en el poder estar pendientes de los trabajos. Asimismo, comprometer su trabajo con Cristóbal en pos de el mejoramiento de las condiciones de los gobiernos parroquiales y claro, teníamos asimismo conversando con usted algunos proyectos de ley en favor de los gobiernos parroquiales se puedan tratar en Asamblea Nacional, pero creo que es un trabajo que lo vamos a ir realizando de acuerdo con el tiempo. Creo que hay algún compañero presidente que desee intervenir, puede hacer uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí se le escucha, Frank. ¿Cómo está, señor asambleísta, señor presidente de CONAGOPAR? Un gusto saludarle desde Cochapata, al Cantón Abón. Un cordial saludo. Muy interesante a nuestro asambleísta por mirar un poquito, como decía el compañero, mirar a la ruralidad. Yo creo que los gobiernos parroquiales somos los que más cercanos estamos a la población que más necesita y que bueno, más bien mi señor asambleísta, que se ha mirado desde esa perspectiva a la población del campo. Es más bien interesantísimo la reforma.
yo creo que todo recurso que podamos sumar en beneficio de la ruralidad, en beneficio de las juntas parroquiales, bienvenido más bien, y buena la propuesta. Yo más bien quería manifestarle, si es que el día que se va a presentar usted en la asamblea, de pronto pedir a los gobiernos parroquiales de la SUAY, de Cañar y Morona Santiago, a ver si es que pudiéramos reforzar ese día, no sé, hacer una presencia en la asamblea para que haya la fuerza de respaldo para que los señores asambleístas puedan aprobar estas reformas. Eso nomás quería comentarles. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Franklin. Gracias por sus palabras. Efectivamente, de eso mismo se trataba este espacio de socialización. Como les decía, hemos tenido ya acercamientos con otras autoridades locales. Los 5 asambleístas, estuvo también aquí el asambleísta Fajardo, entiendo que tuvo que salir un momento, pero igual los otros colegas asambleístas de Azuay, de Cañar, de Morona, Santiago, inclusive de Tungurahua, están apoyando, impulsando. Pero otra cosa es que quizás el día en el cual se presente esta propuesta, porque al final de cuentas son recursos para la región, son recursos para los gobiernos parroquiales que no habían sido ni siquiera tomados en cuenta en el momento en el cual se planteó esta ley, ni tampoco las prefecturas. Entonces aquí hemos tratado de albergar a todos los actores, sobre todo políticos y sobre todo los que tienen cercanía con los problemas de la gente. Si es que ustedes podrían apoyarnos, digamos, en esta iniciativa el día que se presente, yo pensaría hacerlo no más allá de la próxima semana, quizás a mitad de semana, el día miércoles, para pedirle a la presidenta o vicepresidente de la Asamblea Nacional que puedan recibirnos allá en la Asamblea y recibir de manos de ustedes la propuesta también. O sea, sería importantísimo, sobre todo, para garantizar ese compromiso de que puedan tratar la reforma de manera oportuna, rápida, porque si es que esta reforma la dejan pasar el tiempo y pasa para el próximo año, al 2022, recién ustedes los recursos los recibirían en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, en el 2023. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es para las siguientes autoridades, posiblemente. Entonces, por eso es importante el compromiso. Más bien yo apelo a la posibilidad que tienen ustedes, como con Agopare, de poder hacer el acompañamiento. Lo mismo voy a hacer estos espacios de socialización con los representantes de Cañar y con los de Morona Santiago y también de Tungurahua, para poder hacer causa común, una fuerza común que les permita a ustedes también tener los recursos ya dentro de sus administraciones en el siguiente periodo. Entonces, quizás ese también era el objetivo de este proceso de socialización, de buscar ese apoyo, de buscar de garantizar ese respaldo que ustedes nos le puedan dar. Eso nada más eran mis últimas palabras, querida presidenta, y muchas gracias nuevamente. Usted, podemos se traduce en trabajo hacia nuestra gente, hacia la ruralidad y todos los proyectos que se puedan trabajar, que se está trabajando desde su persona como asambleísta en nuestra provincia entendemos nosotros su apoyo y por supuesto estaremos ahí para también apoyar en la presentación del proyecto de ley cuando usted así lo crea conveniente, nos puede avisar para comunicar a los compañeros. Asimismo, esperamos que se trate lo más pronto posible, como usted dijo, para que el presente año fiscal, el 2021, pueda lleguen a los gobiernos. Pues el demasiado limitado para cumplir con nuestras competencias y claro, nos vendría bien poder también tener estos recursos, más que nada por justicia, como usted mismo lo ha recalcado en sus intervenciones. De eso, pues nada más agradecerle, estimado asambleísta, el que nos tenga en consideración y por supuesto que haya visto que la ruralidad, que los gobiernos parroquiales merecen también, que las a para que podamos
Juan Cristo en su Muchas gracias, señor presidente. Creo que estaba medio cortado el audio, pero algo le pudimos entender. Más bien les agradezco, no les quitamos más de su tiempo. Y, por supuesto, cuenten siempre con el apoyo y el respaldo de lo que podamos hacer desde la Asamblea Nacional en beneficio, sobre todo, de la ruralidad. Ojalá tengamos ya algunas respuestas con respecto a las obras de compensación que se debían haber llevado en la cuenca del Cauca, sobre todo con los gobiernos de cercanía. Apenas tenga esa información, por supuesto, le trasladaré a través de la presidenta para que ustedes puedan conocer. Muchas gracias a ustedes. Más bien, Muchas muy buenas gracias. tardes. Gracias, Giovanna. Gracias, presidentes también por su presencia.